Hola a todos, en este video vamos a iniciar con la unidad 7, que trata sobre el análisis y diseño de filtros digitales básicos. Los contenidos de esta unidad son, el primer tema es identificar las configuraciones de filtros digitales. Vamos a ver qué tipos de filtros digitales existen, las ventajas entre los filtros digitales y los filtros analógicos, e identificar algunos de los elementos básicos de los procesadores digitales de señales. Estos dispositivos son los más utilizados para realizar filtros digitales u operaciones en señales discretas, como por ejemplo la FFT, este, correlaciones, convoluciones, procesamiento de voz. Se realizan estos dispositivos porque tienen módulos especiales o hardware especial para realizar operaciones sobre las señales discretas, como sumas, restas, multiplicaciones, etc. Desgraciadamente, ahorita debido a la contingencia, e inclusive aun cuando no hubiera contingencia, es complicado conseguir este tipo de dispositivos. En la facultad tenemos algunos pocos. Por lo tanto, en este caso, vamos a tratar de implementar algunos filtros digitales utilizando Arduino, que es lo que supongo que tenemos más a la mano, y que por cuestiones de tiempo va a ser mucho más fácil que podamos llevar a la práctica lo que estemos viendo en teoría. Muy bien, los filtros digitales, ¿qué son? Son algoritmos que van a operar sobre las señales digitales. Ahora hemos llegado a un punto en que podemos implementar filtros de una señal que viene ruidosa y queremos obtener a la salida una señal limpia, pero lo queremos hacer de forma digital. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un convertidor analógico digital que nos proporcione señales ceros y unos, y necesitamos un microcontrolador o un procesador digital de señales o un híbrido entre ellos, por ejemplo el DSPIC, que es un híbrido entre un microcontrolador y un procesador digital de señales. Y después necesitamos un convertidor de digital a analógico para que nos regrese la señal a una señal continua y ya esté filtrada. Aquí es donde vamos a realizar la operación de filtrado. Y básicamente vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones sobre las señales que estén entrando. Entonces, un filtro digital va a operar sobre señales digitales, va a realizar operaciones matemáticas sobre esas secuencias y va a entregar otra secuencia de números. Finalmente aquí va a entregar también ceros y unos y esto lo convierte a analógico. Aquí vemos un ejemplo de eh, una señal que tiene mucho ruido. Si se fijan, es una señal sinusoidal, pero trae mucho ruido. Si sacamos el espectro de esta señal, pues vemos que realmente lo que nos interesa está en esta parte. Por lo tanto podríamos aplicar un filtro pasabanda, y aplicando ese filtro pasabanda pues obtenemos una señal mucho más limpia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los filtros digitales contra los filtros analógicos? Filtros analógicos, que recordemos ya hemos hecho algunos, dependen mucho de la tolerancia de sus componentes. Algo de lo que veíamos en prácticas es que cuando hacíamos un filtro, teníamos que determinar exactamente cuáles eran los valores de los capacitores especialmente, o de los inductores, resistencias, y siempre terminábamos yéndonos hacia los valores comerciales por simplicidad, pero eso nos obligaba a que si queríamos un filtro pasabajas que tuviera una frecuencia de corte justo a una frecuencia dada, por ejemplo 100 kHz, debido a la tolerancia de los componentes y a la poca disponibilidad de ellos, pues a lo mejor terminábamos con uno de 95 kHz o de 102 kHz, etc. Esa es una de las desventajas de este tipo de filtros de los analógicos. Por otro lado, sabemos que los filtros tienen un desfasamiento. Si nosotros metemos una señal y le aplicamos un filtro, ese filtro va a causar un desfasamiento. Sí la va a filtrar, pero vamos a tener un desfasamiento debido al proceso de filtrado. Veíamos las gráficas cuando sacábamos los diagramas de Bode. Por ejemplo, un filtro pasabajas tenía
un desfasamiento de este tipo. Justo a la frecuencia de corte alcanzábamos cierto desfasamiento, pero empezaba a desfasarse desde antes y terminaba por acá. Esto que tenemos aquí no es lineal. Por lo tanto, es una de las desventajas también de este tipo de filtros, que su fase no es lineal, y si tenemos una sola señal, eso está bien, no nos afecta mucho, se va a desfasar algo específico, podemos compensar. Pero si la señal que buscamos filtrar es una señal de audio, por ejemplo, la cual está compuesta, les voy a colocar aquí, vamos a suponer que el espectro en frecuencia de esa señal sea así. Quiere decir que tenemos múltiples señales sinusoidales. Y cuando hagamos el filtrado, si teníamos cierto desfasamiento entre ellas, ese filtrado va a causar desfasamiento para cada uno de estos componentes. Lo va a recorrer. ¿Qué significa eso? Que la señal de audio que vamos a tener filtrada va a estar distorsionada. Porque si bien seguimos teniendo estas señales filtradas, ya no llevan el mismo desfasamiento que tenían originalmente. Eso le va a causar una distorsión y podemos escuchar una música o una señal de audio que ya no va a ser exactamente la misma que teníamos originalmente. En ese caso, hay que considerar filtros que nos causen la menor cantidad de desfasamiento, o que su desfasamiento sea lineal para que podamos eh, compensar después. Entonces, ese es un detalle que no hay que perder de vista, que la fase no sea lineal. Por otro lado, tenemos corrimientos debido a las variaciones de componentes. Si tenemos un filtro como este, que ya saben, un filtro pasabajas pasivo, y tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, pero resulta que esto lo diseñamos aquí en Toluca y lo van a usar en Sonora, en el desierto, y entonces la temperatura aquí va a estar a 40 grados Celsius, lo cual va a causar que esta resistencia a lo mejor sea ya de 1100 ohms. Esto nos va a causar un corrimiento también en la frecuencia. Por lo tanto, estos corrimientos, debido a la variación de los componentes, ya sea por temperatura, por envejecimiento, por calidad de componentes, va a causar que se modifique nuestra frecuencia de corte. Difícilmente podemos hacer filtros adaptativos, prácticamente es casi imposible hacerlos. Un filtro adaptativo es aquel que modifica su frecuencia de corte de acuerdo al tipo de señal que esté entrando. Estos filtros son muy importantes de hacer en algunas aplicaciones. Por otro lado, para diseñar y simular estos filtros, pues generalmente requerimos de simuladores de componentes electrónicos. Los filtros digitales son más fáciles de simular y de diseñar también. Bueno, en algunos casos. Ahorita vamos a ver cómo las dificultades y ventajas de estos. Por otro lado, estos filtros digitales, una de sus grandes ventajas, esto lo podemos ver como desventajas, pero esta es una ventaja. Estos filtros son necesarios para altas frecuencias y como filtros anti-alias. ¿Por qué? Porque este tipo de filtros, al ser pasivos, nosotros podemos colocar aquí valores de resistencias y capacitores lo suficientemente pequeños o grandes para que la frecuencia de corte buscada llegue hasta megahertz o hasta gigahertz inclusive, si elegimos correctamente estos dispositivos. Sin embargo, con los filtros digitales eso no es posible, porque los filtros digitales tienen la gran desventaja de que necesitan un convertidor analógico digital, y además la frecuencia máxima a la que vamos a estar muestreando pues va a depender de esto, y va a depender de la velocidad de los componentes digitales, de los microcontroladores o DSPs. Generalmente no podemos hacer filtros más allá de algunos kilohertz. Entonces, si queremos hacer filtros a megahertz con un filtro digital, definitivamente no vamos a poder. Esa es una de las ventajas de los filtros analógicos, que sí podemos hacer filtros en estos órdenes y no podemos hacerlos con los filtros digitales. Por otro lado, decíamos cuando veíamos las cuestiones de conversión analógica digital, que antes de meter una señal al ADC, pues necesitamos un filtro anti-alias.
para reducir precisamente que la frecuencia de Nyquist sea menor que la frecuencia de muestreo sobre 2 para cumplir con el teorema de Nyquist. Para eso siempre vamos a necesitar un filtro analógico. Son nuestros filtros anti-alias. Otra ventaja, aunque esta es un tanto obvia, pues es que para hacer filtros analógicos pues no requerimos componentes como ADCs, DACs o DSPs que sí vamos a necesitar para los filtros digitales. Ahora vamos con los filtros digitales. Estos tienen una alta precisión porque se basan en operaciones matemáticas. Ya no dependemos de la tolerancia de componentes. Ya no tenemos corrimientos debido a la variación de componentes. De hecho, esto lo vemos acá. Y podemos hacer filtros que tengan que tengan desfasamientos lineales. Podemos hacer filtros. Antes teníamos filtros que hacían esto. Con los filtros digitales podemos hacer filtros que tengan un desfasamiento así, mucho más lineal que esto. Y entonces podemos compensar. De hecho, este tipo de filtros, los filtros que tienen fase lineal, se utilizan mucho para las cuestiones de procesamiento o de procesamiento de voz o aplicaciones que requieran que el desfasamiento sea considerado. Estos son muy flexibles, dado que dependen de funciones matemáticas. Ahora sí podemos hacer filtros adaptativos. Son más fáciles de simular y diseñar que los filtros analógicos. Sin embargo, las desventajas es que para hacer estos filtros, dado que requerimos operaciones matemáticas, es que vamos a tener que hacer los cálculos y esos cálculos se tienen que realizar durante un periodo de muestreo. Imaginen que tenemos una señal que queremos filtrar con con un filtro digital. Esta señal va a entrar a un ADC. Después va a entrar a nuestro microcontrolador o DSP. Después se va al DAC. Y tenemos la señal filtrada. Vamos a tener que estar muestreando aquí. De acuerdo a la frecuencia de Nyquist, supongamos que tenemos un ADC que es capaz de muestrear a 10 kHz. Quiere decir que la frecuencia máxima que podemos meter aquí es de 5 kHz o de 2 kHz. Si recordamos que en la práctica es mejor muestrear de 5 a 10 veces la frecuencia o el componente frecuencial máximo de la señal. Si estamos muestreando a 10 kHz, significa que entre muestra y muestra tengo un valor de muestra y otro valor de muestra. Entre cada una de estas muestras tenemos 0.1 milisegundos. 0.1 milisegundos y toma una muestra y toma la siguiente al otro 0.1 milisegundos. ¿Eso qué implica? Obviamente lo que queremos es que a la salida aquí tengamos también una señal que está variando cada 0.1 milisegundos a la misma frecuencia. Si aquí estamos muestreando a 10 kHz, la que le vamos a entregar al DAC debe de ser también de 10 kHz para que la reconstrucción sea lo mejor posible. Eso significa que el microcontrolador o el dispositivo aquí solamente tiene 0.1 milisegundos para realizar todas las operaciones matemáticas que tenga que hacer. Entonces, si tenemos un filtro y ese filtro requiere que tengamos, por ejemplo, lo que veíamos para un FFT o para un filtro, que realmente significa que vamos a tener una muestra y la vamos a multiplicar por un coeficiente y a eso le sumamos la otra muestra y la multiplicamos por otro coeficiente, etcétera. Y esto tenemos que hacerlo a veces, depende del orden del filtro. Para 100 muestras o 1000 muestras, no solo son estas cosas, sino a veces hay que dividir. Entonces, hacer todo esto en 0.1 milisegundos demanda mucha capacidad de los dispositivos digitales. Por eso requerimos dispositivos de muy alto desempeño. Y por ello ya van a empezar a darse cuenta que hacer esto en un Arduino nos permite una velocidad de operaciones muy baja. Por lo tanto, si hacemos filtros digitales en Arduino, pues nunca vamos a llegar a estas frecuencias, porque no nos va a dar tiempo de hacer todas las operaciones que requerimos en estas eh, cantidades de tiempo. Tal vez vamos a poder muestrear a 100 Hz en el Arduino para que nos dé tiempo de hacer algunas operaciones matemáticas y que nos dé una salida. Eso implicaría que la señal máxima que podemos meter sea a lo mejor de 10 Hz o de 20 Hz máximo para que podamos hacer algo realmente útil acá.
Es una de las grandes desventajas y es lo que con lo que vamos a estar lidiando. En resumen, ventajas de los filtros analógicos es que pueden realizar filtros a altísimas frecuencias. Desventajas de los filtros digitales es que no pueden hacer eso, pero sí pueden tener una mayor flexibilidad y precisión. Una de las grandes ventajas que no mencioné aquí de los filtros digitales es que con esta misma configuración, es decir, mi ADC, mi DAC y mi microcontrolador, puedo hacer cualquier tipo de filtros. Puedo hacer un filtro pasabanda, pasabaja, puedo cambiar las frecuencias acá, incrementar las atenuaciones, incrementar el orden, sin modificar nada de estos componentes. Lo que sí teníamos que hacer acá, si quiero un pasabandas, pues tengo que modificar todo, todos mis componentes. Aquí no, los componentes de hardware se quedan y lo único que hay que hacer es reprogramar. Y ya tenemos el filtro que queramos. Es una de las grandes ventajas. Aquí tenemos una comparación. Fíjense, este es un filtro pasabajas analógico de orden 6. Es un Chebyshev. Necesitamos todos estos componentes. Aquí lo estamos haciendo para que tenga una frecuencia de corte de 1 kHz con un rizado de 6%. Ya saben, un Chebyshev, pues vamos a tener un rizado y como es de sexto orden va a caer bastante rápido y después vamos a tener un rizado acá. Eso mismo, ese mismo filtro está hecho aquí en un programa. Esto está en lenguaje BASIC. Estamos haciendo un filtro pasabajas. Este es un filtro de tipo enventanado y va a tomar, aquí dice toma 5000 muestras y va a hacer ventanas de 101 muestras. Vamos a ver más adelante de qué se trata todo esto. Pero fíjense que este es el software o el algoritmo y aquí realmente tienen un for donde están aplicando el filtrado. Están aplicando aquí una ventana, es un seno sobre la señal y después dividen esto sobre el argumento, etcétera. Y al final aquí están aplicando una convolución. Si se fijan en que son 39 líneas de código, estamos haciendo lo que hacía este filtro. ¿Cuáles son los resultados? El filtro analógico nos va a dar algo así. Tenemos un filtro aquí que tiene rizado porque elegimos un Chebyshev. Cae muy rápido. Pero fíjense lo que hace el filtro digital. Este, al elegir un filtro enventanado, es un filtro tipo FIR. Ahorita les explico más qué significa eso. Obtenemos este tipo de filtrado. Ya no tenemos aquí el rizado y la caída. De hecho, es mejor que con ese filtro. Esa es una de las grandes ventajas de los filtros digitales y por el cual son tan populares. Por otro lado, los filtros digitales nos permiten realizar no solamente filtros pasabanda como los que habíamos visto, o rechazabanda, pasabajas o pasaltas. Ahora podemos hacer filtros que no habíamos visto antes, que son filtros como estos. Filtros que puedan amplificar o reducir ciertas frecuencias y que otras las atenúen y que otras las incrementen mucho más, pero después otras que las dejen pasar, meter rechazabandas, todo eso en un solo filtro. Que si lo hiciéramos en filtros analógicos tendríamos que mezclar muchos de estos y ni así llegaríamos a algo como esto. Tal vez se pregunten, ¿y para qué queremos este tipo de filtros? Muchas veces son útiles. Una de las aplicaciones donde he visto que son útiles es, por ejemplo, cuando queremos analizar vibraciones en dispositivos, ya sea en la industria o en dispositivos que están a los que están expuestos los humanos, como por ejemplo la vibración en una maquinaria. Necesitamos eh, filtrar las señales de vibración, pero esas señales de vibración afectan diferente para cada parte del cuerpo. Si metemos cierto rango de vibraciones al cuerpo humano van a afectar, por ejemplo, a los ojos, podríamos tener desprendimientos de retina o podrían afectar a la columna, lograr hernias discales o dolores de cabeza o para las mujeres embarazadas podrían tener abortos. Depende de la frecuencia a la que estén siendo sometidos y depende de la amplitud de esa señal. Entonces, para evaluar los efectos de la frecuencia en los humanos, lo que se hace es aplicar filtros que tienen cierto comportamiento y dependiendo de la frecuencia, unas señales las elevan, otras las atenúan para cuantificar exactamente cuál va a ser el efecto en la salud de los humanos. En ese tipo de aplicaciones requerimos filtros de este tipo.
Muy bien. Filtros digitales tenemos diferentes opciones. Tenemos los filtros de promediado móvil. De hecho, estos filtros, estos y estos, son muy em, similares. Digamos que el filtro de promedio móvil es la versión simplificada de un filtro FIR. El filtro FIR, ese FIR, proviene de las siglas de Finite Impulse Response. Quiere decir que es la respuesta finita al impulso. En otras palabras, si aquí tenemos nuestro filtro y nosotros le metemos un impulso, lo que vamos a obtener en el espectro es una respuesta que va a ser finita, no se hace infinita. Este tipo de filtro, los filtros IR, en este caso, si nosotros le metemos un impulso, lo que vamos a obtener aquí es una respuesta que no va a terminar, que es infinita. Tienen ventajas y desventajas ambos. El primero que vamos a ver es este filtro, el filtro de promediado móvil. Después vamos a ver los filtros FIR. Estos son los que nos dan la fase lineal de la que hablábamos hace un momento. Aquí dice que son fáciles de diseñar, pero eso va a depender de las herramientas que tengamos. Y en principio obtener los coeficientes de esos filtros pudiera resultar no tan sencillo. Una de las desventajas de estos filtros es que son computacionalmente pesados. Para hacer un buen filtro, veíamos en el ejemplo pasado, queríamos filtrar esa frecuencia de 1 kHz y estábamos utilizando 5000 muestras o 500 muestras, déjenme ver de cuánto era. 5000 muestras. Teníamos un filtro de tipo FIR. Si estamos filtrando 5000 muestras, necesitamos esperar 5000 muestras para realizar las acciones o los cálculos matemáticos. Realizar cálculos matemáticos sobre 5000 muestras implica que requieren gran capacidad computacional, son pesados. Por el otro lado, los filtros IR, estos están basados en los filtros que ya conocíamos, los Butterworth, los Chebyshev, los Bessel, etcétera. Entonces, para hacer este tipo de filtros, de hecho, van a ser los que hacemos primero. Vamos a ver primero el de promediado móvil y después los filtros IR. Están basados en los filtros analógicos clásicos. Primero vamos a obtener funciones de transferencia de estos filtros y después la vamos a pasar a filtro digital. Son más eficientes porque ahora requerimos un menor número de de muestras, pero heredan la fase no lineal de estos filtros analógicos clásicos y por lo tanto su fase es no lineal. Si un Butterworth pasabajas tenía una fase de este tipo, que es no lineal, pues este tipo de filtros IR van a tener el mismo comportamiento. Estos tipos de filtros también pueden ser, algo que no puse aquí, pero llegar a ser inestables. También eso tiene que ver con su respuesta que es infinita al impulso. A lo mejor metemos una señal y de repente el filtro empieza a oscilar y se va o no nos entrega nada. Los filtros tipo FIR no, esos son muy estables, pero los IR no. De ahí tenemos otros filtros que no vamos a ver, pero que es bueno que conozcan que existen al menos. Los lattice de escalera, que pueden estar basados en un FIR o en un IR, y los filtros adaptativos que mencionaba antes. Hay varios tipos, los que son recursivos o los del cuadrado medio. Y finalmente hay filtros que están modelados en espacio de estados que son conceptos que ven en análisis de señales o en control. Y ahí vienen filtros tipo Kalman que de alguna manera se pueden anticipar al tipo de señales que vengan para realizar un filtrado mucho más optimizado. Muchas aplicaciones, por ejemplo, realizar seguimiento de trayectorias utilizando GPS o movimiento cinemático, utilizan filtros de Kalman. En general, lo que vamos a tener y lo que sí vamos a ver nosotros, que son este tipo de filtros, vamos a necesitar utilizar ADCs, implementar el filtro en algún microcontrolador y después un DAC para regresar la señal al tiempo. Iniciamos con el filtro de promedio móvil. El filtro de promedio móvil es un concepto muy básico. Tenemos una señal así como esta, de hecho esta es una señal del corazón, del SG. Esperaríamos tener una señal del SG, tenemos un pico, algo así. Aquí estamos viendo eso, pero tenemos mucho ruido.
Si hacemos un zoom a esa señal, vemos esta parte. ¿Y qué pasa si pudiéramos sacar el promedio de esta señal? Tomamos una ventana, por ejemplo, acá. Aquí se fijan, hay varias muestras. Digamos que hay 50 muestras. Tomo el valor de de las 50 muestras, lo divido la sumo, la divido entre los 50 muestras y pongo el punto que me resulte. Después muevo la ventana. Ahora hago una ventana, una muestra más allá. Igual tomo todos los valores, las 50 muestras, lo dividimos entre el número de muestras, aquí sacamos la suma, y obtengo el otro punto. Y ese punto lo recorro aquí porque recorrí una muestra. Y así se va. Esta ventana se va desplazando a lo largo de toda la señal. ¿Qué obtenemos al final? Aquí, bueno, este es otro zoom de una parte de estas. Lo que obtenemos al final, después del promediado, es una señal así. Aquí estoy promediando con 50 muestras. Quiere decir que la ventana que estaba usando era de 5 muestras. Y fíjense que con 5 muestras se obtiene, comparemos una señal de este tipo que estaba muy ruidosa. Con 5 muestras solamente obtenemos esta. Y la señal completa, con más muestras, se ve así, que es una gran diferencia con respecto a la señal que teníamos acá. Señal con ruido, señal promediada con 5 muestras. Realmente este filtro nos sirve como, se le conoce también como filtro de suavizado, de promediado móvil o de suavizado porque nos va a suavizar la señal. Si lo vemos esto en diagrama de bloques, recuerden los diagramas que veíamos que la Z, que viene de la transformada Z, nos representa una memoria. Entra una muestra, la almacenamos. Necesitamos almacenar, para este caso, aquí tengo 4 muestras. La muestra que está entrando, la muestra pasada, la antepasada y la anteantepasada. Sumo 4 muestras, x1, x2, x3, x4. Y voy a dividirlo entre las 4 muestras. Entonces esa suma la vamos a realizar aquí. Este es el diagrama de flujo. Nos dice aquí entra la señal, es decir, esto viene del DAC, perdón, del ADC. Viene una muestra y esto que está aquí es lo que va a hacer el microcontrolador. Toma la muestra, la divide entre 4 y se la lleva aquí para sumarla. La muestra pasada la divide entre 4 también. Al final lo que obtenemos aquí es esta operación. Suma de muestras retrasadas, las tres esta es la que está entrando. Sumamos todo entre 4, perdón, dividimos todo entre 4 y lo dividimos. Y esta es nuestra salida ya filtrada. A la siguiente muestra realiza lo mismo, etc. En términos matemáticos, tenemos la muestra actual, la muestra pasada, la antepasada y la anteantepasada. Y la vamos a multiplicar cada muestra por un coeficiente. Ese coeficiente en este caso es el mismo. Para un filtro de promediado móvil, el coeficiente es el mismo y realmente es 1 sobre n, donde n es el número de muestras. Por eso aquí tenemos un cuarto, porque tenemos 4 muestras. Ese filtro, perdón, ese coeficiente siempre es el mismo. Aquí ya lo estamos sustituyendo para este ejemplo. Y como es el mismo, pues podemos factorizar ese factor y simplemente sumamos todas las muestras y dividimos al final. Esto lo podemos ver de manera más compacta, como la sumatoria, desde j igual a 0 hasta m menos 1. Vamos a dividirlo todo entre m. Aquí ya estarán viendo que m es el número de muestras y es el número de muestra. Para este caso podemos expandir esta fórmula. Tendríamos 1 sobre 4 por la sumatoria de j igual con 0 hasta, tengo 4 muestras, menos 1 hasta 3 de x de y, que va a ser mi número de muestra, más j. Esto nos daría un cuarto que va a multiplicar. Empezamos con j igual a 0, entonces tendríamos x de y más x de y menos 1 más x de y menos 2 más x de y menos 3. Y fíjense que está ahí, que es siempre el número de muestras, pues es exactamente lo que teníamos aquí. Aquí le llamábamos n. Entonces esta es la manera compacta de ver un filtro de promediado móvil. Obviamente los filtros de promediado móvil tienen algunas desventajas. Una de ellas es esta, van a suavizar. Si aquí teníamos una subida abrupta, un filtro de promediado móvil pues va a causar una respuesta que va a ser de este tipo. Va a tener un suavizado en las respuestas abruptas. Eso a veces pudiera no convenirnos.
A cada una de las muestras que estemos utilizando en el filtrado, hace rato teníamos 4, le vamos a llamar tap, o muchas veces lo van a encontrar así en los libros. Vamos a hacer un filtro de 5 taps, de 6 taps. Quiere decir que están utilizando 5 muestras, 6 muestras. Aquí fíjense cómo nos afecta el número de muestras que elijamos con respecto al filtrado. Estamos metiendo una señal que es un pulso, que tiene mucho ruido. Y elegimos aquí un filtro de promediado móvil de 11 muestras. Y aquí uno de 51 muestras. Fíjense que con el de 11 muestras pues aún nos deja ver algo de ruido. Pero esta elevación del pulso pues se mantiene un tanto aceptable. Y seguimos teniendo ruido acá y acá. Queremos mejorar este ruido, entonces incrementamos a 51 muestras. Fíjense que ahora esto está mucho más plano. Pero esta elevación que teníamos inicialmente pues ya se perdió. Ahora tenemos esta forma. Si eso conviene, bueno, habría que ver, depende de la aplicación. Pero hay que considerarlo. A mayor muestras, más lento va a ser la elevación acá. Finalmente, algo interesante, o la manera en que vamos a diseñar este tipo de filtros, ya no podemos determinar exactamente cuál es nuestra frecuencia de corte como hacíamos antes. Es un filtro de suavizado, entonces en lo que nos basamos es qué tanto queremos suavizar esto. Si me gusta el suavizado que estoy obteniendo, le dejo ahí, si no voy incrementando el número de muestras hasta que obtenga el suavizado que yo quiero con la respuesta que quiero. Es un tanto más a prueba y error. Sin embargo, sí hay una fórmula que nos permite ver cómo funciona este tipo de filtros. Lo que estamos viendo aquí es la respuesta en frecuencia de este tipo de filtros. Y esta depende del número de muestras. Fíjense que si tenemos un filtro de 3 muestras, siempre va a ser un pasabajas, obviamente, porque estamos suavizando. Entonces aquí vemos una respuesta de un pasabajas. Cae y después se vuelve a elevar y después esto va reduciéndose. Lo que vemos aquí, si aumentamos el número de muestras, aquí tenemos 11, va a caer mucho más rápido y esto se va a mantener. Fíjense que esta es una respuesta que no quisiéramos, este rizado. Incrementamos más las muestras y cada vez va a caer mucho más rápido esa atenuación. Lo que estamos viendo aquí realmente es una función seno, algo así, seno de x sobre x, o muy similar. Que si se acuerdan, esta función ya la habíamos visto cuando veíamos la, la fórmula de interpolación de Nyquist-Shannon. Veíamos un seno cardinal, que es esto. Y la respuesta de esta función, decíamos, es algo que en el centro vale 1 y después tiene un seno, el cual se va atenuando conforme va pasando el tiempo. Justamente es lo que vemos aquí. Aquí vale 1 y después se va atenuando y esto tiene un rizado. Aunque aquí, bueno, siempre es positivo. Entonces tenemos una fórmula que rige el comportamiento de estos filtros de esta manera. ¿Cuáles son las variables que tenemos? El número de muestras, que es m, y una f. Esta f va a estar entre 0 y 1. Es decir, no podemos meter a esta fórmula frecuencias mayores o valores mayores a 1. Quiere decir que es una frecuencia normalizada. ¿Cómo la vamos a normalizar? Aquí nos dice que es una fracción de f de s, donde f de s es la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un filtro, aquí tenemos un ADC y el ADC vamos a suponer que es de 1 kHz. Quiere decir que la señal máxima que podemos meterlo aquí es de 500 Hz o de 200 Hz. Si queremos que sea 5 veces mayor, que la frecuencia de muestreo sea 5 veces mayor a la frecuencia máxima, pues meteríamos 200. Si queremos cumplir con Nyquist-Shannon al menos, pues meteríamos de 500 Hz. Entonces, esta frecuencia que tenemos aquí, que nos pide la fórmula, la vamos a calcular como f igual a la frecuencia de interés. A lo mejor me interesa saber qué está pasando por ejemplo, qué está pasando a 30 Hz en mi señal. Eso lo vamos a dividir entre la frecuencia de muestreo. Tendríamos aquí 30 Hz entre 1000 Hz y eso nos va a dar el valor de f que vamos a meter acá. Quiere decir que el valor que metamos aquí nunca va a pasar o nunca debería de pasar de 0.5, que es la frecuencia o es el valor de Nyquist máximo, 0.5 veces fs. Y a partir de esta fórmula podemos calcular los filtros. Vamos a hacer un ejemplo.
Aquí nos piden determinar el número de muestras. ¿Cuántas muestras necesitamos para hacer un filtro de promediado móvil que proporcione una atenuación de 2 dB a frecuencia de 60 Hz con una frecuencia de muestreo de 1 kHz? Entonces ya sé que quiero hacer un filtro de promediado móvil. Tenemos el DAC, tenemos el micro y tenemos el ADC. Sé que estoy muestreando aquí a 1 kHz. La frecuencia que me interesa es de 60 Hz. Bueno, aquí vamos a ponerle una señal así. Y lo que yo quisiera obtener es una señal que a 60 Hz, si aquí le metimos un volt, pues que aquí tengamos una atenuación de 2 dB. Tenemos la fórmula. La fórmula, hubiera hecho esto más allá, pero bueno. La fórmula nos dice, voy a borrar esto para que vean bien. La fórmula nos dice que así va a reaccionar mi filtro, así lo podemos modelar. Necesito saber cuántas muestras debo de ponerle ese filtro para obtener cierta atenuación. La atenuación va a depender de la frecuencia. En otras palabras, mi HDF a 60 Hz va a ser igual al seno de F a 60 Hz también por pi por m sobre m por el seno de pi por f a 60 Hz. Necesito descubrir primero cuál es mi frecuencia, la que voy a meter aquí a 60 Hz. F a 60 Hz, pero normalizada, pues es de 60 Hz entre los 1000 Hz que teníamos acá. Eso nos va a dar un valor de 0.06. Este es el valor que voy a meter en mi fórmula. Por lo tanto, ahora mi ecuación, mi HDF normalizada de 0.06, es igual a, ahorita vemos cuánto debería de ser, pero por lo tanto debería de ser el seno de 0.06 por pi por m sobre m por el seno de 0.06 pi, que es lo que tengo acá. Tengo dos incógnitas de cuánto debería de ser la atenuación y cuántas muestras necesito. Esto lo conocemos porque me dice debes de tener 2 dB de atenuación. Para calcular los 2 dB de atenuación en términos de magnitud, sabemos que si 20 veces el logaritmo en base 10 del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada nos va a dar la atenuación en dB, pues podemos despejar de aquí y saber cuál es la atenuación. Entonces nos quedaría que 10 elevado a la atenuación que queramos entre 20 nos va a dar el valor de atenuación que queremos meter acá en magnitud. Para este caso tenemos 10 a la menos 2 sobre 10 sobre 20, perdón. Eso nos da un valor de 0.794. ¿Qué quiere decir? Que si yo meto una señal de 60 Hz de 1 volt, después del filtro lo que espero obtener es una señal filtrada, atenuada, y ahora en vez de 0.1 volt va a tener 0.794 volts después de este filtro. Por lo tanto, sustituimos en esta ecuación 0.794 va a ser igual al seno de 0.06 pi por m entre m por el seno de 0.06 pi. Y se fijan, solo tengo una incógnita, que es m. Lo malo es que no podemos despejar fácilmente esta m, porque está dentro de un seno y también está fuera dentro de un seno. Si aplicamos el arco seno para sacar, o el seno inverso para obtener este argumento, aquí ya tenemos esto dentro de un seno inverso. Entonces no es tan fácil hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Por tanteo. Agarran su calculadora y van metiendo valores acá, hasta que obtengan el valor que se aproxime más al número que tienen aquí, al que debe de ser igual. Otra forma es graficar esta función. Grafican esto y en la gráfica se fijan hasta que encuentren este valor más cercano. Ahorita voy a utilizar el método de la gráfica. Ya grafiqué aquí la función. Si se fijan, puse el seno de, aquí en vez de m puse x, seno de x por 0.06 pi y x seno de 0.06 pi.
¿Qué atenuación quiero? La de punto 70 y... déjenme ver. Punto 794, casi punto 8. Entonces estaríamos por acá. Por acá más o menos. ¿Cuántas muestras necesito para obtener eso? Voy a reducir un poco esta ventana. A ver si me deja acá porque... por acá andamos. Punto 8. Y eso anda entre 6 y 7 muestras. Si le pongo 6, va a quedar abajo. Abajo del punto 79 que queremos. Si le pongo 7, la va a atenuar mucho más. Pero hay que elegir una de ellas. No podemos ponerle un número decimal. O entonces aquí o son 6 muestras o son 7 muestras. Podemos calcularlo para ver cuál es el más aproximado. De hecho aquí vamos a sacarle a todo esto. Vamos a poner 20 veces el logaritmo de todo esto. Y le vamos a sustituir aquí por las muestras para que nos dé en términos de dBs y sepamos cuánto va a ser nuestra atenuación en dBs. Entonces, si elijo 6 muestras y calculo esto, tengo, déjenme ver que me falló aquí, 20 veces el logaritmo. Yo creo que es por el cálculo. Déjenme ver si, ok, necesito ponerle aquí la base del logaritmo. Pero fíjense, si elijo 6 muestras, tengo una atenuación de menos 1.8. Todavía no cumplo los menos 2 que quería. Ahora, si elijo 7 muestras y calculo nuevamente, aquí tengo una atenuación de menos 2. Ya me estoy pasando. Entonces, ustedes toman una decisión. O agarran 7 muestras o agarran 6 muestras. Nunca vamos a obtener exactamente lo que queremos. Pero ya sabemos más o menos con cuántas muestras vamos a estar atenuando esa señal a la frecuencia de interés. Por medio de la gráfica lo encontramos fácilmente y la otra era que fuéramos metiendo valores aquí al azar o desde algún punto hasta encontrar un valor que se aproxime. Desventaja de esto es que si no eligen un buen valor, por ejemplo aquí voy a elegir un valor mucho más grande, 20 muestras. Bueno, aquí ya me está dando un número imaginario, quiere decir que me pasé. Vamos a elegir 10 muestras, por ejemplo. Tenemos menos 5. Podemos ir bajándole, pero hay ocasiones en que por la forma que tiene la gráfica, fíjense acá, si nosotros eligiéramos el número de muestras queremos una atenuación, digamos, en este rango, y elegimos muestras aquí, está bien, pero si elegimos muestras más grandes y justamente nos toca este pulso o este rizado, pues nos va a estar mintiendo. Realmente queríamos detenerlo aquí y estamos por acá. Este rizado nos puede causar problemas en la elección de el número de muestras. Bueno, espero que haya quedado claro más o menos esto, cómo lo calculamos, el número de muestras. También pudiera darles el número de muestras y a partir de ahí pedirles cuál es la atenuación o cuál es la frecuencia a la cual se va a atenuar cierto valor. Muy bien, ¿cómo implementamos este tipo de filtros? Realmente solo necesitamos obtener las muestras e irlas sumando. Por ejemplo, aquí tenemos un filtro de promediado móvil que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras. Fíjense que estamos calculando para la muestra o la salida 50. Ya dejé pasar 50 muestras y quiero obtener la salida 50. Estoy agarrando 3 muestras antes, 3 muestras después de la muestra de interés. Al final tengo 7 muestras. Entonces, para las 50, pues vamos a sumar todo esto y lo vamos a dividir entre 7. Para las 51, otra vez volvemos a sumar todo y lo dividimos entre 7. Y así sucesivamente. Pero fíjense que aquí estamos repitiendo valores. Este 48, desde el 48 al 53 lo sumamos antes y aquí en el 51 nuevamente lo volvemos a sumar. Podemos ahorrarnos ese paso
si en vez de tomar esta suma, agarramos la salida anterior. Entonces, para calcular mi Y51, en vez de volver a sumar todo esto, agarro la salida anterior. Ya sé que la salida anterior tenía todo esto y tenía esta. Esta no la quiero, por lo tanto se la resto. Y esta que sí quiero ahora, pues se la sumo. Y entonces, haciendo ahora solamente dos sumas, bueno, una suma y una resta, obtenemos la salida que sigue. Y ya se imaginarán entonces que para el Y52 va a ser igual al Y51 y le van a restar o le van a sumar el Y55 y le van a restar el Y48. Y así sucesivamente. Para el Y53 hacen lo mismo, nada más van moviendo estos dos números. Eso lo podemos expresar de una manera más simplificada o más compacta de esta manera. Aquí dice que la salida de su filtro, la señal filtrada, va a ser igual a y de i menos 1 y le vamos a sumar x. Estas son las muestras que están entrando, estas son las salidas del filtro. Le sumamos esta y le restamos la muestra pasada. Pueden comprobar que esto y esto es lo mismo. Nada más aquí estamos dependiendo de dos letras, P y Q. P va a ser igual al número de muestras menos 1 más sobre 2 y Q es P más 1. Para este ejemplo que tenemos, nuestras muestras son 7. Por lo tanto, P es igual a 7 menos 1 sobre 2. Eso nos va a dar 3 y Q va a ser igual a 4. Por lo tanto, si aquí queremos calcular la Y50, la 51, que es la que tenemos acá, Y51 va a ser igual a Y. Nos dice que es la I, entonces Y es 51 menos 1. Tendríamos la Y50 más la X51 menos P. P vale 3, entonces aquí tendríamos 48. Déjenme ver, más A, pero es más P. Tendríamos 54. Entonces tendríamos aquí la X54 menos la X. Aquí tenemos las 51 menos 4. Nos da 47. Siguiendo esta fórmula y esto que tenemos aquí. Y fíjense que esto es exactamente igual a lo que habíamos visto acá. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a obtener esa implementación de filtros. Muy bien. De ejercicio, les voy a dejar que implementen un filtro de este tipo en Arduino. Más adelante les voy a subir un video de cómo está funcionando este tipo de filtrado en Arduino, pero quiero que ustedes lo empiecen a hacer. Y si no, pues ya después lo podrán implementar con el ejemplo que suba. Pero si lo pueden hacer por ustedes mismos, les va a ser mucho más útil porque van a poder llevarlo a cabo a partir de estas indicaciones y con ello va a quedarles mucho más claro y se van a apropiar del conocimiento, que es el interés. Bueno, por hoy le dejamos hasta aquí. En la próxima clase vamos a empezar a ver los filtros tipo IR.